En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Celebramos hoy la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es uno de los misterios gloriosos del Santo Rosario, la ascensión. Jesús que sube al Padre. Y no es un invento, nos lo dice la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy hemos escuchado, San Lucas comienza ahí su texto describiendo cómo el Señor ascendió a los cielos, subió, y ante la mirada de sus discípulos, Él ascendió. Y no dice que desapareció. Esto es una cosa bien importante. No dice que desapareció, dice que subió y una nube lo cubrió. Una nube lo cubrió y dejaron de verlo. También el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos en el capítulo 16, finaliza también con este acontecimiento. Inicia, claro está, con la encarnación, que Jesús viene a este mundo y nace según la carne, y finaliza con el misterio de la ascensión. San Marcos, ahí finaliza el ministerio de Cristo. Finaliza la misión de nuestro Señor e inicia la misión de los hombres. Esto es un dato muy importante. Significa que nuestro Señor Jesucristo terminó de realizar lo que tenía que hacer según el mandato que el Padre le había dado. Él sube, pero antes de subir le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Mateo 28:20 también dice lo mismo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Mateo lo dice en el capítulo 28, versículo 20. San Marcos lo dice en el capítulo 16, versículo 15. Ahí lo dice, porque San Marcos es el evangelio más corto, Mateo es un evangelio más largo. Vayan por todo el mundo. Ahí, hermanos, es donde saca la palabra católico. Católica, Iglesia Católica, significa la iglesia que tiene la misión de ir a todo el mundo. Por eso se llama Iglesia Universal, que va a todos lados. No es una iglesia que se enfoque en un lugar, no, a todo el mundo, como lo dice hoy. Y Jesús va a decir algo hoy: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Aquí me quiero detener un poco yo. El que crea y se bautice, este texto lo utilizan los hermanos separados para decir: vaya, lo que dice, mire, para bautizarse hay que creer. Y si alguien no cree, no puede ser bautizado, y por lo tanto los católicos están equivocados porque bautizan a los niños y los niños no son capaces de creer. Pero el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cuando los discípulos, Pedro, Pablo, andan evangelizando y dice, y terminan los pasajes diciendo: se bautizó él, hablando del jefe del hogar, junto con todos los de su casa. Se bautizó él y con todos los de su casa, hablando al centurión, al general romano que se bautizó y otra gente. Y en esas casas, ¿quiénes vivían? Vivían él, su esposa, sus hijos, sus criados, esclavos
todos ellos. Y ahí se bautizaban todos. Entonces, sí, pero ahí no dice niños. Pero ahora viene una pregunta entonces. ¿Quién le garantiza a usted como padre de familia que su niño va a llegar a ser un adulto y poder profesar la fe? ¿Y qué pasa con un niño si muere pequeñito? ¿Y qué pasa, hermanos, con las personas que son incapaces de creer? Para una mentalidad protestante, una persona que no es capaz de creer no puede ser bautizada. Y si no es bautizada, acuérdense lo que dice Jesús: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, para una mentalidad protestante, una persona que nazca con una deficiencia, yo tengo una primita que ella solamente puede decir sí, no, papá, mamá. Es lo único que puede decir. Para un protestante, esta niña, por el hecho de no poder profesar su fe y por no poder creer, no puede ser bautizada. Y al no ser bautizada, entonces no puede ser hija de Dios. Y al no ser hija de Dios, entonces tampoco puede entrar en el reino de los cielos. Miren cómo es la mente de protestante tan reducida y drástica. Porque ellos parten que el bautismo es una acción meramente humana. Y el bautismo no es una acción meramente humana. El bautismo es una acción del Espíritu Santo. La acción que meramente es humana es la acción que realizaba Juan el Bautista, porque los protestantes se han quedado con el bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan de qué era? De arrepentimiento. Y el mismo San Pablo lo va a decir, Jesús mismo va a decir, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y para arrepentirse, ¿usted qué necesita? Tener uso de razón y comprender lo que ha hecho, comprender las cosas malas que ha hecho. Pero una persona, un niño, una persona que es incapaz de razonar, no tiene capacidad de razón. Entonces, por lo tanto, no puede arrepentirse y no puede decir perdón, ¿verdad?, por lo que he hecho, porque no tiene esa capacidad. Pero en el caso del bautismo cristiano, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, por eso en la misma Sagrada Escritura hay una distinción bien marcada entre el bautismo de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de Juan, la misma Sagrada Escritura lo dice, era un bautismo de arrepentimiento, y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es un bautismo en el Espíritu Santo. Y esa acción del Espíritu Santo es la que nos hace ser hijos de Dios. Entonces, digamos una cosa, y entonces el bautismo de Juan, ¿dónde queda? ¿Con qué lo podremos comparar? Con el sacramento de la confesión. Cuando tú llegas y te arrepientes y pides perdón al Señor y el sacerdote te da la absolución, ahí está, renovar nuestra fe. Porque para los judíos, cuando se bautizaban, en el caso de Juan, decía, para bautizarse es necesario reconocer tus pecados, bautizarte e iniciar una nueva vida. Eso era lo que hacían los judíos. Eso era lo que hacían. Entrar en el agua, como lo hicieron los judíos cuando salieron de Egipto, entraron al agua, dejaron en el agua los pecados y salían un pueblo nuevo. Ahí está el rito de pedir perdón a Dios y dejar nuestros pecados, lavar nuestros pecados. Entonces, teniendo esto claro, hermanos, cuando Jesús hoy nos dice, el que crea y se bautice se salvará, no solamente se está refiriendo a que la persona tenga uso de razón, sino creer, hermanos, no es solamente decir, yo creo en Dios, levanto la mano y ya estoy salvo, como los hermanos separados pretenden decir, levanta tu mano, di que crees en Dios y ya estás salvo. No, hermanos, no basta solo levantar la mano y decir, ya estoy salvo. No, porque para salvarse hay que creer en Dios, pero también hay que cumplir su mandamiento, hay que cumplir sus palabras. De nada me sirve decir que yo creo en Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, poderme la Biblia de memoria. Eso no me garantiza la salvación si yo no pongo en práctica lo que la palabra de Dios dice. Porque si vamos a eso, hasta el diablo se sabe la Biblia, hasta el diablo cree en Dios y no por eso deja de ser diablo. Y nosotros podemos caer en ese error también,
que creyendo que porque no sabemos la Biblia, que creyendo que yo creo que Dios es bueno, que Dios es esto. No, 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 de nada me sirve. Y Jesús dice el que crea. Creer no solamente es creer que Dios existe, que Dios es bueno, sino creer consiste en que yo cumpla su palabra, cumpla sus mandamientos. Y aquí viene una cosa muy importante. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿creen ustedes que todo el mundo se va a salvar como la 2001 dice? Ya han oído que la 2001 todo el mundo manda para el cielo. ¿Ah? Que en paz descanse quien en vida fue. Cuando andan anunciando, es una broma, cuando andan anunciando, ¿verdad?, a todo el que ha muerto, dice que en paz descanse. Hermanos, fácil es decir que en paz descanse. No es así. Hoy dice, y hoy tengo que hablar de una cosa que a nadie le gusta. No todos van a ir al cielo. El que se resista a creer será, ¿qué dice el Evangelio de hoy? Condenado. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Y Mateo 25, versículos del 31 en adelante, dice que unos van a ser puestos a la derecha y otros a la izquierda. A los de la derecha les dirá: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me hospedaron, estuve triste y me consolaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto le dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Así dice Mateo 25, versículos del 31 en adelante. O sea, unos irán a la condenación eterna y otros irán a la salvación, pero va a depender ¿de qué? ¿De Dios? No, de nuestras acciones. Dios no va a condenar a nadie, serán nuestras propias acciones, la decisión, el camino que esté tomando hoy, de eso va a depender el día de mañana si voy a ir al infierno, a la condenación eterna, o voy a ir al cielo. Y aquí es donde viene una cosa muy importante: la salvación es personal, se salva a quien quiere y se condena a quien quiere. ¿De acuerdo? Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. Si usted no quiere nada con Dios, si usted no quiere cumplir los mandamientos de Dios, si usted quiere seguir siendo una persona rebelde, odiosa, rencorosa, viciosa, machista. Y acuérdense que el machismo no solamente existe en los hombres, también en las mujeres. Si usted quiere seguir así, pues está bien, tranquilo. Mire, no se enoje con Dios ni con la iglesia. Si usted quiere seguir sumido en el pecado, en los vicios, en la corrupción, en la maldad, siga. Pero no se enoje con la iglesia, que la iglesia no lo va a ir a sacar a la fuerza de ahí. Solo sépalo, que al final tendrá su recompensa: el cielo o el infierno, partiendo de las acciones y decisiones que yo esté tomando hoy. Hermanos, existe el cielo y existe el infierno. ¿Y saben qué es una cosa importante? También el cielo se comienza a vivir aquí y el infierno también se comienza a vivir aquí. Nosotros lo creamos. Mire, hay personas que dicen: mi hogar es un infierno, Padre. No, tu hogar no es un infierno, lo has convertido en un infierno. Pero también tu hogar se puede convertir en un cielo, en un lugar donde tienes paz, alegría, amor, tranquilidad, donde te sientes seguro, donde te sientes amado, donde tienes a las personas que amas, que cuidas. Qué cosa más bonita llegar a tu casa y que te reciba tu esposa, que te reciba tu esposo, tus hijos con alegría, con amor, y haya aquella actitud de cariño, de amor. ¡Qué bonito! Y lo que más anhela aquella persona es
regresar pronto a su casa para ver a su esposa, para ver a sus padres, para ver a sus hermanos, para ver a sus hijos. ¡Qué bonito! Qué triste cuando al último lugar que uno quiere llegar es al lugar donde sabe que va a encontrar una cara de ogro, grito, insulto, reclamo, reproche, donde lo que menos le importa es lo que a ti te está pasando, si estás enfermo o no estás enfermo. Lo que vas a encontrar es insulto, desprecio. Lo que menos quiere es ir uno a la casa. Por eso dicen algunos, el cielo se comienza a vivir aquí, en esta tierra, y el infierno también. Y la plenitud del cielo y la plenitud del infierno después de esta vida. Y entonces, ¿cuándo se puede decir? Que en paz descanse. Ya han oído eso, ¿eh? Hasta le pone como un acento así yo lo siento como tenebroso, ¿eh? No se siente eso como con esperanza, sino más de miedo que otra cosa, ¿verdad? No, hermanos. La salvación es personal. La salvación es personal. Cada uno de nosotros decidimos si queremos salvarnos o queremos condenarnos. Cada uno de nosotros decidimos qué queremos para después de esta vida. Y hermanos, esta vida, tengo una mala noticia para ustedes, esta vida es corta. Y San Pablo dice, ¿se acuerdan de las frases de San Pablo? Vivan como que si no viven, comen como que no comen, trabajen como que no trabajan, los que están casados como que no están casados, porque esta vida se pasa rápido. Esta vida se pasa rápido. Yo a veces me pongo a pensar cuando llega una muerte repentina, ¿verdad? Un infarto. Un infarto. Hace un par de semanas murió el papá del padre Samuel, párroco de la iglesia La Palma de Hilo Vasco. El señor estaba trabajando, arreglando el techo de la iglesia y se cayó de la escalera y me comentaba Monseñor que ni siquiera duró 5 segundos vivo. Fue una muerte en el momento, una muerte de una vez. Y yo pienso en las personas que tienen un infarto, o las personas cuando vamos manejando un vehículo y de repente un accidente y todo eso. ¿Tendremos tiempo de pedir perdón? ¿Tendremos tiempo de decir perdóname, Señor? No. Y saben, hermanos, eso le puede suceder a cualquiera de nosotros. Y es lo que menos pensamos. Hacemos tantos proyectos de viaje, de esto y lo otro, y el viaje que menos planeamos es el viaje más seguro que tenemos. Tenemos un viaje segurísimo, segurísimo. Ni la visa que van a dar en Estados Unidos, ni los viajes a Estados Unidos, nada, ni eso está seguro. Lo que sí está seguro es el viaje que todos vamos a realizar al dejar este mundo. Y es para el que menos nos preparamos. Por eso Monseñor Óscar decía que todas las noches, antes de acostarnos, no nos acostáramos sin rezar un acto de contrición al Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, porque no sabemos si nos vamos a levantar al siguiente día. No sabemos si nos vamos a levantar o nos vamos a quedar ahí. Y una salve a la Santísima Virgen, pidiéndole a ella, nos asiste en el último momento de nuestra vida. Jesús, hermanos, ya terminó lo que tenía que hacer. Toda la misión que el Padre le encomendó, ya la hizo. ¿Y cuál fue ese? Abrirnos ese camino que se había cerrado por el pecado a la salvación. Jesús vino y abrió ese camino, rompió esa puerta, abrió todo eso. Ahora depende de ustedes y yo que querramos seguir al Señor o nos quedemos sin querer ser parte de lo que el Señor nos tiene preparados a nosotros. Me gusta una frase
Me gusta una frase, y de verdad es una frase tan hermosa que nuestro Señor Jesucristo nos dice, y es esta: me voy, dice, me voy a prepararles un sitio para que donde yo esté, estén también los míos. Ahora, el ser de Jesús, el que seamos de Jesús, depende de nosotros. El que querramos ofrecerle nuestra vida, querramos servirle a Él, le estemos buscando a Él y dejemos que Dios sea el Señor de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.